Buenas noches, doctor Livia. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Buenas noches, doctor. Ya puede comenzar con su exposición, me indican. Ah, perfecto. Bien, buenas noches con todos ustedes. En primer lugar, el agradecimiento, digamos, a la coordinación, ¿no? Al doctor Castillo por esta clase teórica, que creo que es la última de este semestre. Y el tema que nos toca el día de hoy es la evaluación y el manejo del paciente con vértigo, ¿no? Patología normalmente que es bastante frecuente en la actividad y en la práctica diaria. Normalmente se dice que el vértigo representa la tercera causa de atención médica en los centros hospitalarios, ¿no? Más frecuente. Eh, y, general- y generalmente esta, esta patología obedece fundamentalmente a que puede ser en forma, digamos, como síntoma aislado o muchas veces como síntoma asociado a otras manifestaciones, en donde nos tendrá que permitir, o sea, buscar un enfoque básicamente diagnóstico para poder establecer las diferentes patologías y el diagnóstico diferencial de estas, ¿no? Normalmente esta patología generalmente se presenta, es mucho más frecuente en los pacientes después de los 60 años, es mucho más frecuente porque está asociado a otras manifestaciones también, que van, digamos, con el deterioro fundamentalmente eh, de todos los sistemas normalmente del organismo. Este síntoma normalmente del vértigo nosotros lo vamos a ver que generalmente los primeros que lo ven son los médicos de primer nivel, ¿no? Los médicos generales. Muchas veces ellos generalmente ven el 70% y después, de acuerdo, digamos, al manejo y al diagnóstico que tengan, estos van a ir migrando lógicamente a otras especialidades como neurología, otorrinolaringología, etcétera, ¿no? Pero en los médicos de primer nivel de atención, como es el caso, por ejemplo, de los médicos generales, van a ver mucho esta patología y el enfoque debe ser, digamos, bastante sucinto y para poder establecer el diagnóstico, lo que nos va a permitir fundamentalmente dar un tratamiento adecuado y un tratamiento básicamente este, diferencial entre dos cosas que normalmente son importantes en el vértigo. Si este es un vértigo periférico o si es un vértigo central, como en la mayoría de las patologías neurológicas. Cuando nosotros hablamos un poquito de historia, nosotros podemos referirnos hasta Hipócrates. Hipócrates, 400 años antes de Cristo. Hipócrates prácticamente estableció muy bien la relación entre las patologías cocleares y los síntomas cocleares, es decir, la hipoacusia, el tinnitus, la otorrea, la otorragia, tenían una base definitivamente agural. Entonces, en eso no había ningún tipo prácticamente de equivocación. En lo que no se ha podido establecer hasta mucho tiempo después es la relación con las patologías vestibulares. O sea, no hay documento escrito de esa época en donde hubiera una base, digamos, aural a estas patologías vestibulares. No existía. Por lo tanto, el tratamiento muchas veces era un tratamiento empírico. Pasó muchos años, después viene Galeno, 200 años antes de Cristo, ¿no? Y así sucesivamente hasta más o menos a 1500 después de Cristo, en donde prácticamente empieza la revolución anatómica y uno de los grandes anatomistas, Andrés Vesalius, hace una revolución anatómica y siguen muchos otros médicos como Ingracia, Eustaquio, etcétera, Falopio, los que prácticamente describen la anatomía del oído. O sea, la anatomía del oído dice que ellos no dejaron nada para lo que lo sucedieron, porque hicieron una descripción casi perfecta, pero fue solamente los conocimientos y los avances netamente anatómicos. Los fundamentos fisiológicos quedaron un poquito rezagados, hasta ahí no se sabía. Muchas de estas patologías
vestibulares, como es el vértigo, en esa época, ya estamos hablando de 1500 más o menos, se pensaba que era una forma de lo que le llaman una congestión cerebral apoplectiforme. Ese era el término a todos los pacientes vestibulares que tenían vértigo. O sea, ¿qué quiere decir? Que era una forma de epilepsia, o sea, en el concepto de esa época. Ya después viene Prosper Ménière, 1861, en donde publica básicamente en la Academia de París su, eh, su artículo en donde él le da una base aural a las patologías vestibulares. O sea, es con Ménière en donde realmente él describe que todas las patologías vestibulares estaban fundamentalmente en el oído. En ese tiempo, lógicamente, lo creyeron pues, que estaba totalmente fuera de sí, ¿no? Porque nadie le dio, digamos, eh, pie a los conceptos que él decía en esos artículos. Fallece al año siguiente y 10 años después el padre de la neurología mundial, que es Charcot, ¿no? De Francia, le da, o sea, en mérito a los conocimientos y a los aportes de Ménière, la enfermedad de Ménière, ¿no? Y de ahí prácticamente quedó básicamente esta patología que también la vamos a tocar el día de hoy. Bien, entonces empezaremos con algunos conceptos. No, nos ponemos a remontar un poquito 6 millones de años, ¿no? Hace 6 millones de años, esta es la evolución, el proceso de hominización, en donde prácticamente el Homo sapiens actual, lógicamente, andaba en una forma, digamos, cuadrúpeda, ¿no? Este tipo, para mí, el hito histórico en el proceso de hominización definitivamente fue el bipedismo, porque es ese paso de esta posición horizontal a una posición vertical lo que nos permitió fundamentalmente liberar muchas cosas. Primero, liberarnos las manos. De lo que antes eran miembros anteriores, pasaron a ser miembros superiores. Y eh, aparece también el desarrollo del neocórtex en base a eso. Yo creo que el proceso, por eso digo, de hominización parte con el bipedismo. Para mí el bipedismo es el hito histórico en el proceso de hominización. De ahí se desarrollan definitivamente dos grandes. Se junta el gran desarrollo del neocórtex con la inteligencia, se liberan las manos, se produce la pinza anatómica y de esa manera nosotros podíamos crear un montón de cosas y hasta ahora lo seguimos haciendo, cosa que no lo tiene ningún animal. Si ustedes ven acá el simio tiene un eje órbito vestibular. Si yo lo paro a este simio, se quedaría mirando hacia el cielo. Por lo tanto, la cabeza ha tenido que bascular hacia adelante para mantener ese mismo eje, ¿no? Y han habido una serie de cambios que nos han permitido, lógicamente, pasar de un proceso de hominización, ¿no? A un proceso de humanización a través de toda la evolución que nosotros conocemos. Bien. Cuando nosotros hablamos de vértigo, tenemos que irnos a la anatomía. Yo sé que definitivamente en este tema, digamos, en esta pandemia han quedado muchas cosas todavía igual, de repente con algunos vacíos, ¿no? Que es natural por, por, por el tema que todos hemos vivido. Entonces creo que hay que recordar un poquito la anatomía. Acá nosotros tenemos el tronco encefálico, ¿no? En donde tenemos el mesencéfalo o pedúnculos cerebrales, que está acá, la protuberancia, ¿no? O llamada también puente de Barolio, y acá tenemos el bulbo, o llamado también médula oblonga, porque es una continuación de la médula. Entonces, están separados por un surco. Primero el surco pontopeduncular, que está acá, y el surco bulbo protuberancial, que está acá. Pero ¿qué cosa es lo que yo quiero acá enseñarles? Que acá está la emergencia teóricamente aparente de los nervios craneales. Acá tenemos el tercero, el cuarto,
el quinto, el sexto, y acá tenemos el séptimo bis, y acá está el octavo, que es el tema que teóricamente nos lleva a la clase del día de hoy. Acá tenemos el octavo, y a eso nos vamos a circunscribir. Está normalmente en una región importante que se denomina el ángulo pontocerebeloso, porque está entre el puente y el cerebelo. Y se ha denominado así porque es también eh, una zona en donde normalmente aparecen muchas patologías a ese nivel. De ahí que se hable mucho del ángulo pontocerebeloso. Y acá tenemos el octavo, más abajo viene el 9, 10, 11 y acá el 12, ¿no? Pero vamos a circunscribir fundamentalmente esto. Este es en la cara anterior del tronco encefálico. Bien, acá ya no vemos la parte externa, sino la parte interna. Acá tenemos a la derecha los núcleos motores, que no es lo que vamos a tocar hoy día, ¿no? Y en azul los núcleos normalmente sensitivos o sensoriales. Acá nosotros tenemos el órgano receptor del oído interno, tanto en su porción coclear que está acá, como en su porción vestibular. A la cóclea se le llama laberinto anterior y al vestíbulo laberinto posterior. Pero al final todo constituye el laberinto. Nombre que fue dado por eh, eh, antes de denominar un laberinto, porque lógicamente los anatomistas vieron que era un laberinto, ¿no? De difícil, definitivamente, definición. Y este aparato cocleovestibular, lógicamente, cada uno independientemente tiene un nervio que va a llegar a unos núcleos. Acá tenemos los núcleos cocleares y acá tenemos los núcleos vestibulares. Los núcleos cocleares son dos, el dorsal y el ventral, y los núcleos vestibulares es el superior, el inferior, el medial y el lateral. Entonces, y este es el punto de quiebre para que en neurología casi todas las patologías sean periféricas o centrales. Todo lo que esté por fuera de estos núcleos será patologías periféricas. Y todo lo que esté por encima de estos núcleos se le llamarán patologías centrales. Entonces, acá nosotros vemos entonces, la anatomía de esto. Bien, de la parte interna, que serían los núcleos cocleovestibulares. Acá nosotros tenemos la relación, básicamente, del oído en relación al oído, a las partes. El oído externo es del tímpano para afuera. Este es el oído medio, que tiene la caja timpánica. Y este es el oído interno, con su parte coclear, que es esta de acá, y su parte vestibular, ¿no? Y a todo esto se le denomina laberinto. ¿Mm? Acá tenemos el nervio vestibular, el nervio coclear, y acá también el séptimo, y la arteria laberíntica, ¿no? O llamada también la arteria auditiva interna. ¿Qué cosa atraviesa? Porque todos los nervios craneanos, al final, atraviesan la base del cráneo, a través de unos agujeros que ustedes han visto en anatomía. Todos los agujeros de la base del cráneo, por ahí básicamente salen hacia la periferia todos los nervios craneanos. El octavo, por ejemplo, ¿no? Pasa por el meato auditivo interno. O sea, ¿qué contiene el meato auditivo interno? Tres cosas, ¿no? El octavo nervio craneano, llamado también cócleo vestibular, o simplemente el nervio auditivo, pero pasa conjuntamente con el nervio facial y la arteria auditiva interna. Por lo tanto, cuando hay una injuria a ese nivel, pongamos un trauma, un accidente, una fractura de base de cráneo que compromete esto, habrá pues no solamente síntomas cocleovestibulares, sino también parálisis. Eso se ve bastante en la práctica. Cuando tengamos eso y con el ATC traumático, probablemente sea una fractura, así con una sección parcial o completa del nervio. Bien, entonces esto es básicamente para ver la relación que existe, ¿no? Acá vemos, miren,
el conducto auditivo externo, el tímpano, la cadena ocicular, ¿no? Con su articulación includo-malleolar e includo-estapedial. Eso lo vamos a ver más adelante también. Acá nosotros vemos la esqueletización básicamente de todo lo que hemos visto anteriormente. Acá vemos el aparato cócleo-vestibular. Esto con una función auditiva y esto acá con una función equilibratoria. Bien. Hablaremos un poquito de la anatomía de la cóclea, porque si no, no vamos a entender muchas patologías. Si nosotros hacemos un corte transversal de este, porque al final la cóclea es como si fuese un tubo enrollado así en su mismo. Si hacemos un corte transversal, vamos a ver esta figura de abajo, en donde va a haber líquidos. Líquido endolinfático que está acá en la rampa media, y líquido perilinfático que está tanto en la rampa vestibular como en la rampa timpánica. Son líquidos que no se mezclan y tienen composiciones diferentes. Una más se parecen al líquido intracelular y otros al extracelular, ¿no? Y no se mezclan. Pero en la rampa media, nosotros vamos a tener el órgano fundamental, que es el órgano de Corti, que es el receptor auditivo. Acá tenemos al órgano de Corti, como vamos a ver. Entonces, ¿cómo entendemos el tema de la audición? El sonido viene como una onda, llega, pasa por el oído, entra por el oído, por el conducto auditivo interno, golpea la membrana timpánica, vibra la membrana timpánica, al vibrar la membrana timpánica hace que vibre también la cadena de huesecillos, y esa transmisión de ese sonido vence la resistencia de la platina del estribo que está acá señalando estoy, y hace que haya un movimiento de convección endolinfática por toda la cóclea y daban vueltas y vueltas hasta llegar al ápice que es el helicotrema. Y del helicotrema, ¿qué hace? Regresa, porque no tiene otra salida, regresa. ¿Y dónde se amortigua? En la ventana redonda. O sea, el sonido que golpeó en la ventana oval mueve toda la cadena de huesecillos, llega al helicotrema y regresa y se amortigua en la ventana redonda. Y ese movimiento de convección endolinfático en cizalla hace que se mueva básicamente la membrana tectoria, como vamos a ver más adelante, ¿no? Se mueve esta membrana tectoria y se estimulan los cilios. Y esos cilios generan un potencial de acción, o sea, llevan información auditiva por todo este trayecto. Esta es la onda 1, acá los núcleos cocleares, el complejo olivar superior, el lemnisco lateral, el colículo inferior, y de esa manera llega al área auditiva primaria, que es el órgano, el área 41, 42, o la circunvolución transversa de Heschel. Está acá. Y miren cómo acá está en colores, porque la disposición de los sonidos en la cóclea también tiene una disposición tonotópica en la corteza. O sea, no es que los sonidos entran y cada uno va por su lado, no. Todos a nivel de la cóclea, todo el sonido llega, es analizado, codificado y enviado hacia la corteza. En donde ese sonido va a tener, primero, va a tener un significado, ¿no? Ese sonido que llega al área auditiva interna va a tener un significado. Bien, y de ahí básicamente se ha basado mucho esta vía auditiva para el conocimiento, como ustedes habrán visto en otras patologías, se ha basado mucho en el conocimiento de la vía auditiva para poder determinar a través de los potenciales evocados auditivos los diferentes tipos de lesiones que pueden haber, independientemente de la etiología, sea esta vascular, sea esta tumoral, sea esta desmielinizante, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podemos valernos de los potenciales evocados para poder determinar localizaciones puntuales de alguna patología. Bien. En cuanto a la anatomía vestibular, al igual como en la patología
auditiva, como su órgano receptor es el órgano de Corti, que ya lo hemos visto, acá vamos a ver que los órganos receptores vestibulares se localizan en el laberinto posterior, como le dije, y son de dos tipos, las crestas ampulares y las máculas del utrículo y del sáculo. Dos cosas que tienen que aprender ahí. Y lo vamos a ver después en los esquemas, porque si no, no lo van a entender. Dos cosas. Así como en la audición está el receptor, que es el órgano de Corti, en la vía vestibular hay dos receptores. Uno son las crestas ampulares y otras son las máculas, ¿no? ¿Qué tienen que ver las crestas ampulares? Con los movimientos, con las aceleraciones angulares, es decir, los movimientos rotatorios de la cabeza. Esos movimientos rotatorios de la cabeza es lo que nos va a permitir llevar la información de todo esto. Y las máculas del utrículo y del sáculo para las aceleraciones lineales, es decir, para los movimientos, estos movimientos, o estos movimientos, que son lineales. Por lo tanto, nosotros vamos a tener tres grupos básicamente de conductos, básicamente semicirculares, ¿no? En cada oído interno. Los anteriores, los posteriores y los horizontales o laterales, como dicen acá. Y todos van a tener una importancia. Y la disposición de estas, como vamos a ver más adelante, ¿no? No son enteramente verticales ni enteramente horizontales, ¿no? Sobre todo los conductos semicirculares laterales o horizontales, también como se les llama, es- están a 30 grados, no están exactamente en una posición horizontal. Y los verticales tampoco son enteramente verticales porque están a 45 grados. Esto es importante, importante para aplicar normalmente las maniobras que nosotros queramos hacer terapéuticas en muchas de las patologías que vamos a ver más adelante, ¿no? Acá vemos, mira, cómo están los conductos, la disposición en el peñasco, básicamente, el temporal. Pero miren cómo los conductos, en rojo acá vemos que la disposición del conducto semicircular horizontal, o llamado también lateral o externo, está a 30 grados de la posición netamente horizontal. Y los verticales están en una posición no enteramente vertical, sino a 45 grados, a 45 grados. Porque si no sería pues un plano acá anterior y posterior, no, está a 45 grados. Y esas disposiciones juegan un papel importante en las maniobras que nosotros vamos a hacer cuando queramos hacer tratamiento o pruebas vestibulares. Bien. Acá hablamos un poquito de irrigación, porque no solamente la patología es también, muchas de las patologías son vasculares, como ustedes han visto acá. Ustedes en neurología y los que han rotado por diferentes grupos han visto que la gran, digamos, frecuencia de patologías son las vasculares, ¿no es cierto? Entonces en el oído también, exactamente igual. La arteria, esta es la arteria auditiva interna, esta que está acá, que estoy señalando. ¿De dónde deriva? A veces de la AICA o también puede derivar de la misma arteria basilar. Pero la arteria auditiva interna que está acá es lo que pasa por el meato auditivo interno, conjuntamente con el nervio facial y con la arteria navería, o sea, ¿no? Y con el octavo nervio craniano. Este es le dije que tres cosas pasaban por el meato auditivo interno, el conducto auditivo interno, ¿no? El nervio facial, el octavo nervio craneano y la arteria auditiva interna o laberíntica, que es esta de acá. Y esta da dos ramas, la arteria vestibular anterior y la vestibular posterior. ¿Qué importancia tiene? Porque la arteria vestibular anterior va a irrigar al conducto semicircular anterior, al lateral y al utrículo. Mientras que el posterior, que es va a irrigar al sáculo y al conducto semicircular posterior. Y van a haber muchas patologías, como ustedes van a ver, ¿no? Hay el síndrome de la AICA, el síndrome de la pica, ¿no? Y todo es porque simplemente tienen una connotación con la irrigación de esto. Y acá también tenemos la arteria coclear. ¿Bien? Y acá tenemos la anatomía, que es justo a lo que quiero, porque eso es lo más importante que deben ustedes saber. Los receptores vestibulares. Nos olvidamos ya de la parte auditiva porque ya lo mencionamos de antes.
Acá tenemos los receptores vestibulares, las crestas de la, ustedes en la figura lo ven, las crestas de las ampollas de los conductos semicirculares. Ya su mismo nombre deriva del mismo dibujo, del esquema anatómico. Las crestas de las ampollas de los conductos semicirculares. ¿Esto qué injerencia tiene, como dijimos antes, con las aceleraciones angulares, o sea, los movimientos rotatorios de la cabeza? Mientras que el utrículo y el sáculo tienen a las máculas. La mácula del utrículo y la mácula del sáculo. ¿Qué injerencia tienen esto? Con las aceleraciones lineales, estas aceleraciones lineales. Por ejemplo, en el caso del utrículo, tiene que ver mucho con las aceleraciones fundamentalmente horizontales, estos movimientos. Mientras que la del sáculo más con los movimientos verticales. ¿Por qué? Porque la disposición de las células en el utrículo son así como mi mano si fuese una célula con sus cilios, ¿no? En cambio, en el sáculo estás en esta disposición. De ahí que todos los movimientos, digamos, de aceleración lineal en el sentido vertical, generalmente es por estimulación del sáculo, mientras que en movimientos lineales de disposición horizontal tendrán que ver con el utrículo. Bien, y vean cómo todo esto, la inervación es exactamente igual que la irrigación. Mira, inerva el conducto semicircular anterior, el lateral y el utrículo. ¿Cuál? El nervio vestibular superior, que es este. ¿Y el nervio vestibular inferior que inerva? El sáculo y el conducto semicircular posterior. Esto se une a través del ganglio, ¿no? De Scarpa, ¿no? Y de ahí atraviesa, pues, conjuntamente con el nervio coclear y el nervio facial y la arteria laberíntica, atraviesan básicamente los agujeros de la base, este agujero de base de cráneo que es el meato auditivo para llegar al neuroeje de ya dentro del cráneo. Acá nosotros vemos la célula de la cresta de estas, y acá las células de las máculas. Acá hay un detalle importante, porque ustedes hay que hacer un poquito de anatomía funcional. Nosotros vemos acá, en las máculas vemos unas piedritas acá. Estos son otolitos subotocones, que son cristales de carbonato de calcio, que normalmente deben permanecer adosados toda la vida. Deberían estar así, ¿no? Como una torta que nosotros ponemos unas fresas y que lógicamente así lo volteemos, pues cuando está bien la masa está bien consistente, no se van a desprender estas fresas que están ahí. Igualito es teóricamente el órgano, digamos, otolítico. Ahora, por cuestiones probablemente vasculares, en los pacientes generalmente que tienen más de 60 años, estas piedritas se desprenden. Y al desprenderse caen, están acá, ¿no es cierto?, del utrículo y caen o acá en la cúpula o caen en el canal. Y de ahí, como vamos a ver más adelante, aparecen las diferentes teorías en el vértigo posicional paroxístico benigno, que hemos visto en la práctica muchas veces con mi grupo. Entonces, aparece eso, ¿no? El vértigo postural paroxístico benigno. Lo vamos a detallar más adelante, simplemente que quiero hacer que ustedes tengan un correlato anatomofuncional. Bien, la disposición de estas células, miren, acá están las células, tanto de la cresta como las células de la mácula. Y tienen acá unos cilios, mire, ve, acá también. Y eso es lo que quiero mostrarle acá. Mire, acá están el cilio más grande, es el quinocilio o estereocilio, ¿no? El quinocilio o el cinetocilio, que es el más grande, siempre está en la parte más, digamos, extrema de la célula, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene? Como dicen las flechitas, ¿no? Cuando el cilio, el quinocilio, que es el más grande, se flexiona hacia su lado, como en este caso, se produce una despolarización, o sea, se excita la célula. Y si se va en sentido contrario, se inhibe, como dice la flecha acá, se inhibe y produce una repolarización.
Entonces, acá nosotros de repente lo vemos un poquito mejor, ¿no? A ver, ¿dónde está? Pero, entonces, lo que tienen que olvidar, recordar es que el kinetocilio cuando se flexiona hacia su mismo lado, o sea, para este lado, se excita, y cuando es en sentido contrario, se inhibe. ¿Bien? Toda esta información de los movimientos de la cabeza y del cuerpo en el espacio van a ser informados, pues, como todo orden jerárquico normalmente que existe, van a ser informados a un nivel superior. Y de ahí van a llegar a los núcleos que ya les había mencionado en la anatomía. El núcleo superior, el núcleo lateral, el núcleo medial y el núcleo inferior. Tienen sus nombres propios, pero es necesario que ustedes obviamente lo memoricen, con tal que sepan, los americanos son más prácticos, superior, lateral, medial, inferior, ¡pum! ¿Bien? Y esta información, ¿a dónde va a llegar? No solamente al tronco encefálico, sino también a la corteza. Toda esta información vestibular se dice que tiene áreas que no están bien conocidas, ¿no? Pero hay una que es el córtex prefrontal, este es el córtex somatosensorial, este es el córtex parietal posterior y este es el córtex de la ínsula. O sea, ahí iría toda esta información de los movimientos de la cabeza y del cuerpo en el espacio para la mantención del equilibrio, pasando por otras vías que nosotros vamos a ver más adelante. ¿Bien? Por lo tanto, nos va a dar una orientación sobre todo. ¿Qué fue? Movimiento de aceleración y desaceleración lineal o angular. Esa es la principal función del sistema vestibular. Por lo tanto, también ayuda a la orientación visual. ¿Por qué? Porque está interconectado con el sistema visual, ¿no? Por lo tanto, es eso. Y también está interconectado con el tono muscular a través del sistema propioceptivo, como vamos a ver más adelante. Sino que lo estoy poniendo simplemente en teoría, que todo eso está relacionado. Por lo tanto, estas células ciliadas que les he mencionado, tanto de las crestas ampulares como de las máculas, en estado de reposo no es que estén sin actividad, sí, siempre están en actividad, hay un tono laberíntico, o sea, siempre va de todas maneras habiendo un tono laberíntico que nos permite básicamente. Cuando esto ¿Cuándo se despolariza? Lo que dije anteriormente, cuando hay división de los cilios hacia el quinocilio, o sea, hay una excitación. ¿Y cuando hay una hiperpolarización? Cuando los cilios se desvían en sentido opuesto al quinocilio. Eso también ya lo he mencionado. Eso es importante. Y ahora lo vamos a entender, porque la idea es que lo entienda. Parece un poco complicado. Acá este es el... Entonces, miren, espacio, en estado de reposo, miren cómo el quinocilio está bien en posición bien vertical, pero siempre existe un tono laberíntico, o sea, no quiere decir que no haya actividad, siempre se va liberando neurotransmisores poquito. En cambio, cuando se flexiona hacia el quinocilio, se estimula, y cuando se flexiona en sentido opuesto al quinocilio, se inhibe. Por eso es un juego de excitaciones e inhibiciones. Y ahora le voy a decir, es fácil esto de recordar. Ahora, los diferentes conductos semicirculares no actúan cada uno por su lado, en forma autónoma, no, no, no. Actúan en forma coordinada, en forma, digamos, en pares, fundamentalmente. ¿Cómo actúan? Los dos conductos horizontales, el anterior derecho con el posterior izquierdo y el anterior izquierdo con el posterior derecho. O sea, actúan como en una X, y acá es eso. Eso tiene que aprender. O sea, no es que porque al final cuando hagamos las maniobras, como vamos a ver más adelante, tenemos que tener esos reparos, ¿no? Actúan en forma coplanar. Los dos horizontales y el anterior de este lado con el posterior de este lado, el anterior de este lado con el posterior del otro lado. Y eso también lo hemos visto a veces en la práctica con
¿Mm? Este es un detalle importante, ¿no? Aparentemente parece un poco complicado, es yo le voy a decir, hacia donde se dirige el movimiento de la cabeza, ese es el que se estimula, ese es el que se estimula y el otro es el que se inhibe. Por ejemplo, si yo hago un movimiento hacia mi derecha, estoy estimulando el conducto horizontal de este lado y estoy inhibiendo el del otro lado, porque están en disposiciones antagónicas. Si yo hago un movimiento hacia la izquierda, estoy estimulando el conducto del lado izquierdo e inhibiendo el del lado derecho. Igual para los conductos de acá. Si yo hago un movimiento hacia abajo, estoy estimulando el de anterior y estoy inhibiendo el otro. Así es el juego de inhibición. Al final, el movimiento de la cabeza no es más que una suma de vectores, en donde el mayor vector está hacia donde más se dirige el movimiento de la cabeza. ¿Bien? Con eso, básicamente, para que se entienda eso que nosotros estamos ahí poniendo. Y las estructuras otolíticas es lo que ya les había mencionado, ¿no? O sea, miren que el utrículo, la mácula del utrículo está en el plano horizontal y el del sáculo en el plano vertical. Por lo tanto, nos van a permitir, cuando hacemos estos movimientos de aceleración o estos movimientos, ya sabemos qué órganos otolíticos están estimulando, ¿no? Al final de cuentas, todo órgano, todo, a ver, todo cuerpo en general en el espacio tiene 6 tipos de movimientos, no hay más. 3 son horizontales y 3 son angulares, o sea, 3 son lineales y 3 son, 3 son lineales y 3 son angulares. ¿Cómo así? Por ejemplo, la cabeza, si mi mano es la cabeza y yo hago estos movimientos antero-posterior, o látero-lateral, o céfalo-caudal, son aceleraciones angulares. Ahora, si hago flexión de la cabeza hacia abajo, hacia atrás, ya son movimientos angulares. De repente hago movimientos laterales o hago estos movimientos también. Ahí están los 6 movimientos. Y eso es lo que se trata de ver aquí en este esquema. Miren acá los movimientos lineales como son, y ya sabemos a qué cosa nos estamos refiriendo, qué cosa es lo que se está estimulando. Y los otros son los movimientos angulares. Todos, son los 6 movimientos de todos los cuerpos angulares. Bien, entonces, al final, el aparato receptor periférico es el importante porque es el que está en el oído interno. Esto, ¿a dónde se va a informar? Hacia los núcleos vestibulares centrales, que son los 4 núcleos que le he mencionado, y de ahí hay una red vestibulocular, porque como vamos a ver más adelante, hay una conexión entre el aparato vestibular y los ojos, y también una comunicación entre el aparato vestibular, que ya hemos mencionado, los núcleos, los 4 núcleos, con la médula espinal. Y ahora vamos a ver por qué. Porque todo tiene una explicación en medicina. Cuesta a veces aprender esto, pero cuando uno ya lo entiende, comprende muchas cosas y es más fácil a veces de poder, digamos, conocer no solamente la anatomía y la fisiología, sino también ya la patología. No se sabe todavía al 100% el conocimiento de, de las patologías vestibulares, pero en los últimos años han habido avances, ¿no? Todavía tenemos cosas que no se entienden, pero definitivamente esto es lo que tenemos hasta el momento. Y la otra es el vestíbulo tálamo cortical, porque esa es la que lleva toda la información al final. ¿Hasta dónde? Hasta la corteza, a esas áreas que yo les he mencionado, ¿no? El córtex frontal, el córtex somatosensorial, el córtex parietal, el córtex insular, ahí se llega, hasta donde se sabe, ¿no? Y esto ha sido por los avances a veces, ¿no? Porque pacientes que tenían lesiones vasculares, focos epilépticos, todo, tenían pues mucha relación con todas estas patologías. Y de ahí es donde se ha estudiado y se han conocido mucho más las áreas, lógicamente, vestibulares, que todavía, lógicamente, está en constante conocimiento. Entonces ahora pasamos un poquito a la semiología, ya la anatomía es un poco tediosa, pero si no entendemos eso, no vamos a entenderlo, amigos. El equilibrio generalmente está formado por 3 sistemas básicos. Uno es el sistema visual, porque el sistema visual actúa como un ancla.
Yo miro determinado objeto y eso me ayuda a mejorar mi equilibrio. Es como un ancla que yo le pongo a través de la fobia con la imagen que nosotros estamos viendo. Eso es lo que permite. El otro sistema es el sistema propioceptivo. ¿Dónde están los receptores en el sistema visual? Lógicamente los conos, bastones que están en la retina. ¿Dónde? Porque miren, en neurología todo es, a ver, receptores, vías y centros nerviosos. Es como un sistema eléctrico. Entonces, acá, ¿dónde están los receptores? Hemos conocido, están en la retina. ¿Dónde están los receptores en el sistema propioceptivo? En los pies, como animales bípedos. ¿Dónde? En los tendones, en el periósteo, en los usos musculares, y toda esa información sube por los nervios periféricos, llega a la médula, y de la médula sigue avanzando al cerebelo y hasta la corteza. Por eso es que hay un sistema propioceptivo consciente e inconsciente. El inconsciente llega al cerebelo simplemente, ¿no? Y que está dado fundamentalmente para las acciones más primitivas que nosotros tenemos, como el caminar. Cuando uno camina, nadie está diciendo voy a dar un paso adelante, no, es automático, porque el cerebelo es el que teóricamente comanda eso. Pero cuando hacemos ya un movimiento, definitivamente, una participación con la corteza, lógicamente será ya la participación del sistema propulsivo no consciente, sino consciente, porque llega hasta la corteza, ¿no? Entonces van a haber dos. Y las vías, podríamos hablar, no hay tiempo, porque normalmente la vía propioceptiva inconsciente que hace al cerebelo, normalmente utiliza los fascículos espinos cerebelosos o de Fleischmann, de Gower, ¿no? En cambio, en el sistema propioceptivo consciente viaja por los cordones posteriores, previa estación en el tálamo y en la corteza, ¿no? Pues hablamos de una red tálamo-cortical. ¿Bien? Y el último es el que lógicamente nos toca hablar hoy día, el sistema vestibular, de todo lo que hemos hablado y que he incidido más, porque no voy a poder incidir, podríamos hablar, pero no tenemos mucho tiempo. Ahora, cuando nosotros evaluamos al paciente, ¿qué es ustedes han notado en la práctica cuando hemos hecho? La prueba de Romberg, la prueba de Varani, la prueba de Interberg, la marcha en estrella de Babinski. Al final, si ustedes ven, todas esas pruebas, ¿qué cosa es lo que pedimos al paciente? Abolir la fijación visual. O sea, ¿qué le decimos? Cierre los ojos, porque ponemos en juego, en la balanza, estos dos sistemas, el vestibular y el propioceptivo, simplemente. Por eso es. Y ahora vamos a ir viendo con más detalle, porque ustedes, para aplicar lo que yo quiero es que vean esto, que tengan un enfoque diferente, y que no solamente, pues, cuando viene un paciente vertiginoso le están recetando algún medicamento, ¿no? Sin haber puesto a pensar en un descarte de tantas patologías que existen, ¿no? No solamente periféricas, sino también centrales. Entonces, en la evaluación del paciente con vértigo, no se olviden que hay dos reflejos importantísimos. El reflejo espinal. ¿Por qué vestíbulo? Porque y el otro, después regreso, es el reflejo vestíbulo, porque va de acá, del aparato vestibular hacia los globos oculares. Hacia los globos oculares. Entonces, de esa manera, básicamente, se puede ver que hay dos grandes reflejos. Ahora revisamos al vestíbulo espinal. Miren cómo toda la información de miren, si hablamos de aceleración lineal, depende el tipo de estímulo que lleguen a estos receptores, cómo estos van a informar comúnmente jerárquico a los núcleos vestibulares, y los núcleos vestibulares van a informar a la médula. Y les pongo un ejemplo nada más, para que ustedes entiendan. Si yo estoy en un vehículo en movimiento, por ejemplo, esta es mi posición, estoy parado, no hay asientos, y el carro acelera. ¿Hacia dónde me voy yo si acelera? Me voy para atrás, ¿no es cierto? Y si el auto frena, ¿qué hago? Me voy para adelante, ¿no es cierto? Esos son estímulos lineales, lineales. ¿Y qué pasa normalmente con esto? Si la aceleración es tan violenta, pues, ¿no? Lógicamente, yo puedo hacer movimientos
puedo mantener el equilibrio. ¿Ya se han dado cuenta? Y eso sucede también. O cuando desacelera el carro, se frena, ustedes se van hacia adelante, pero ustedes pueden hacer una contracción. ¿Por qué? Porque toda esta información de estas aceleraciones, cuando ustedes están parados en un vehículo en movimiento, son captados por estos receptores, en este caso las máculas, informan a los núcleos vestibulares y los núcleos envían una orden a la médula espinal para la contracción de los músculos, ya sea flexores, extensores, agonistas, antagonistas, para que se corrija eso y se pueda mantener el equilibrio. Ustedes hagan eso. Ustedes vean, párense un día y que acelere un auto y vean los tipos de manifestaciones que se dan para mantener el equilibrio del eje axial fundamentalmente. Y eso es de toda la vida diaria. Entonces, así entendemos con ese ejemplo. ¿Cómo será de repente con los estímulos rotatorios, digamos acá, angulares en la cabeza? Por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, que hace natación, se tira en un volantín y cae, ¿no? O sea, ahí está funcionando lógicamente. Y lógicamente todo es un proceso de adaptación. El que hace deporte o algo, lógicamente se ve especializando y cada vez se va adaptando a estos cambios, ¿no? Igual como lo hacen esquí o lo que hacen surf, en fin, todo, participa todo esto, pues. Este tipo de aceleraciones. Y si no lo tenemos bien, o sea, lógicamente vamos a entrar en un conflicto. ¿Bien? Entonces, de esa manera, ¿cómo se corrige? A través de la médula espinal, del ejercicio. Pero no solamente es eso, sino que a través del reflejo vestíbulo ocular, igual toda esta información que llega de estos receptores mandan a los núcleos oculares y de esa manera nosotros funciona la visión como un ancla. Pero ¿qué pasa cuando en algún momento, por algún proceso infeccioso, cualquier o vascular, etcétera, se produce, digamos, un daño en este trayecto? Aparece acá un signo que nosotros lo buscamos bastante, con bastante, que es el nistagmo. Nistagmo, que son movimientos de fase rápida, en este caso, hacia donde se dirige la fase rápida, en este caso para este lado, es la fase rápida, y la otra sería la fase lenta, ¿no? Entonces, ahí es donde buscamos las características de esto para poder diferenciar si esto es periférico central, ¿no? Porque al final, todo esto que les estoy mencionando es para esa diferenciación. Ahí está el tema. Bien, por lo tanto, ya pasamos un poquito ya a la clínica, o sea, de anatomía un poquito a la semiología y ahora estamos en la clínica. Cuando nosotros tenemos en general cualquier trastorno del equilibrio, podemos a través de la anamnesis poder dilucidar si este es un vértigo, este es un mareo o una inestabilidad. Yo sé que este concepto han salido nuevos enfoques, ¿no? Como, por ejemplo, el tema, por ejemplo, el enfoque de nuevos enfoques que han salido. Está por, ya por ahí me voy a acordar, ¿no? Que presentan nuevos enfoques, pero yo creo que este antiguo sigue teniendo vigencia. Todavía yo lo uso, aplico los otros también, pero no olvidemos que primero, si no sabemos lo básico, va a ser bien difícil poder ir a pasar a un siguiente nivel. Entonces, por ejemplo, el vértigo, ¿qué cosa es una alucinación de movimiento? Es en donde el paciente refiere que todo le da vuelta. Esto es vértigo, alucinación de movimiento, sensación ilusoria de movimiento. En cambio, el mareo es un término inespecífico, no se sabe exactamente un término preciso. Generalmente el paciente dice, tengo la cabeza agrandada, tengo la cabeza pesada, tengo la cabeza vacía, generalmente. Esa es la característica, con una sensación a veces de síntomas vegetativos un tanto, no tan, digamos, como en el caso del vértigo. Entonces, ese es el mareo, no tiene una definición precisa. El término de vértigo viene del latín vertere, girar. En cambio, el término mareo viene del latín mare, que es eh, del mar, ¿no? Porque así se dio inicialmente. Y el otro intermedio es la inestabilidad, en donde muchas veces no hay ni mareo ni inestabilidad, pero el paciente se siente inestable, pues, ¿no? Se da cuenta, o la gente se da cuenta que no está caminando, pues, niño. Entonces, son tres tipos, y cada uno tiene una connotación diferente en cuanto, digamos, a ver de qué patologías podamos estar.
El otro punto después de esto, lógicamente, es el tiempo de duración de cada uno, porque eso sí nos dice más o menos ante qué cosa estamos yendo. ¿Bien? Mire, este es un artículo que lo ubiqué en donde, mire, el vértigo ocupa el 50% de todos los trastornos del equilibrio. Miren la importancia de esto. Y de los cuales probablemente yo he visto artículos en donde decían de que, por ejemplo, el 90% era periférico, en este grupo, el 90% era periférico y un 10% central. Sin embargo, en nuevos estudios epidemiológicos eso ha ido cambiando en la medida que también, lógicamente, ha ido mejorando no solamente la tecnología en el diagnóstico, ya sea funcional o imagenológico, etcétera, ¿no? Y el conocimiento de otras patologías. Antes se pensaba que era 90-10 entre lo periférico y lo central. Ahora no es tanto así. Y las otras son el presíncope, que es para las patologías generalmente cardiovasculares. Y en acá el desequilibrio, una connotación que generalmente tiene que ver con las patologías centrales. O sea, cuando yo veo inestabilidad pura, le presto bastante atención. Y otros, porque ahí acá están englobados otras características como los trastornos fóbicos, etcétera, ¿no? Que entran en otro grupo. Bien, entonces, cuando nosotros estamos, y esto me acuerdo desde que tenía clases yo de pregrado, así como ustedes, me decían el vértigo periférico es global y armónico y sistematizado. No lo entendía, no lo entendía. Y en cambio el central es incompleto, disarmónico y no sistematizado. O sea, quiere decir que el vértigo periférico sigue un patrón bien armónico. Cuando yo en el paciente veo que sigue un patrón bien armónico, ya me doy como para que esto es más periférico. Cuando es disarmónico, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, le hago la marcha de Wittenberg, le hago marcha en su mismo sitio y el paciente gira para un lado. Después le hago nuevamente, gira para el otro lado, gira para atrás. O sea, es totalmente disarmónico. En cambio, el periférico es bien sistematizado, generalmente. ¿No? Entonces son conceptos que a veces sí nos vale porque nos permite más o menos hacer una diferenciación inicial sobre todo, ¿no? Ahora, la anamnesis es importante. Ustedes que están en pregrado, no se olviden de la historia clínica. Yo creo que definitivamente en los últimos 50 años, pues hemos tenido avances tremendos en cuanto a, a exámenes, digamos, radiológicos, inmunológicos, neurofisiológicos, pero la clínica es la clínica. Yo creo que hacer una buena diferenciación a través de la anamnesis, y ya no voy a discutir cada uno de estos temas, nos permite diferenciar más o menos si estamos ante un problema periférico central. Una buena anamnesis yo creo que nos da un 70% de seguridad de que estamos ante un problema, pero una historia bien hecha, pues, ¿no? No una historia de solamente 2 o 3 letras, ¿no? Yo creo que eso está bien cuando ustedes tengan una cancha que les lleve pues una experiencia de 10, 15, 20 años, ¿no? Pero al inicio tiene que basarse. Lógicamente acá, en el periférico y en el central he puesto pues los ángulos digamos los síntomas más característicos y típicos. La fija no solamente es blanco y negro, hay grises también. Y entonces, ¿qué cosa es lo que nos permite la anamnesis? Es como una balanza. Al final voy sopesando hacia dónde se va inclinando la balanza y me va diciendo hacia dónde apunto. No solamente con la anamnesis, sino también con nuestro examen clínico, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir. Y ahí tenemos las características fundamentales de cómo podemos diferenciar una de otra. Acá, ¿qué cosa es lo que produce el vértigo periférico y central? Miren, ve acá justo todo lo que hemos hablado. Por eso le decía, le he dado todo más o menos secuencial para que entiendan. El vértigo periférico están en los receptores vestibulares y hasta el nervio vestíbulo coclear. Porque cuando ya llegan a los núcleos ya estamos hablando de otras patologías centrales. Mire, acá las vías y los centros nerviosos ya nos hablan que puede ser en el tronco, en la corteza cerebral. En cambio, en el otro generalmente es periférico. Cuando nosotros estamos seguros de esto, lógicamente la evolución va a ser más favorable para el paciente. El tratamiento que le demos nosotros al paciente generalmente va a responder favorablemente. En cambio, si nos equivocamos,
podemos estar en problemas, ¿no? Bien. Y acá les decía, mire, el reflejo, no se olviden, reflejo vestíbulo ocular y reflejo vestíbulo espinal. Yo les jalaba esto como para que ustedes, esto no se olviden. Cosa en el vestíbulo espinal, Romer, Barandi, Babinski, la prueba de todo lo que ustedes saben, todo lo que en semiología le han dicho y cada, creo, profesor de práctica les ha dado a ustedes los conocimientos básicos, ¿no? Eh, eh, de toda esta evaluación que generalmente es bien importante y que se hace en la práctica diaria, sobre todo de consulta. Y en el reflejo vestíbulo ocular, la evaluación del nistagmus espontáneo. Básico. El nistagmus provocado o posicional a través de las maniobras que nosotros, y también lo hemos visto en la práctica. Hemos visto nistagmus, por ejemplo, agudos, en patologías periféricas y centrales, ¿no? Entonces, esto nos permite evaluar esos conocimientos que decía vestíbulo ocular, qué cosas ya lo hemos visto ya. Y estamos en una correlación anátomo-fisiológica, patológica, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué consiste acá que nos hablan el test de impulso cefálico? Yo creo que esto sí vale la pena que ustedes lo aprendan, porque esto fue descrita por Michael Halmay, que es un neurólogo australiano, vive todavía. ¿Cuándo lo publica? 1988, hace poco, porque todas las demás descripciones, Menier cuando hizo su 1861. Michael Halmagyi hace este descubrimiento. Uy, este es para hablar también una clase de test de impulso cefálico, pero les voy a decir, nos permite evaluar el reflejo vestíbulo ocular, que ustedes ya lo saben, vestíbulo ocular, lo que hemos visto todo anterior. ¿Qué cosa le decimos al paciente? Que mire nuestra punta de la nariz, ¿no? De frente. ¿Y qué hacemos? Tomamos su cabeza y hacemos movimientos de alta aceleración y de poca amplitud. En una persona normal, normalmente cuando uno le hace estos movimientos a la derecha o a la izquierda, ¿no? O sea, si yo soy el paciente, toda mi cabeza, me dicen, mira de frente. Yo no pierdo la fijación visual, no pierdo la fijación. Eso es normal, no perder la fijación visual. Pero si yo me hace un movimiento a la derecha y de repente sigo el movimiento de la cabeza y después hago una sacada de corrección, eso es positivo. ¿Y qué lado es el afectado? Hacia donde se dirige la positividad, hacia donde se dirige el movimiento. Entonces, acá lo vemos mejor. Mire, nosotros vemos acá cómo está el paciente mirando una posición, teóricamente en este caso, pues de la punta de mi nariz. Le hago el movimiento a la derecha y el paciente me sigue mirando, o sea que no ha perdido la fijación visual. Ese es negativo. Y eso se ve en los normales. Y cuando viene es un paciente agudo y veo que no pierde la fijación visual, más bien pienso en un central. ¿Bien? En cambio, en un periférico, miren, acá está mirándome de frente, le giro a la derecha y mire, perdió la fijación visual, sigue el movimiento de la cabeza y hace una sacada de corrección. En videos lo hemos visto también con los grupos de práctica que hemos tenido, entonces, porque sí, hay una cosa, el que no la busca no la encuentra. Por lo tanto, tienen que comenzar a hacer. Porque si ustedes no buscan, no lo va a encontrar. Si ustedes no hacen un Babinski, no buscan, no van a encontrar lo que ustedes quieren. Entonces, hay mucho en estos pacientes de vértigo, sí hago el test de impulso cefálico que no te cuesta ni un minuto. No es fácil al inicio, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Pero cuando ya lo aprendes, definitivamente te aporta mucho. Y hemos visto en la práctica, paciente que yo simplemente veo que venía por un vértigo, ya está un poco mejor, le hago el test de impulso y digo, este es el lado afectado, ya. Le hago la prueba vestibular y justo ese es el lado afectado. Y ya tengo la sensación de que este es un vértigo periférico, ¿no? Y ahora vamos a ver, entonces, este es el test de impulso cefálico. Cuando es positivo, es más periférico. Cuando es negativo, es normal o es central. Si es que es un paciente, lógicamente, pues, con sintomatología vertiginosa, ¿no?
Bien. Entonces acá yo quiero que compartan esto porque definitivamente esto es importante. Cuando yo evalué el nistagmus solamente se evalúa 30 grados, yo creo que estamos ya en una hora. Creo que tenemos hora y media. No. Bien. Entonces, cuando nosotros estamos ante un nistagmus espontáneo, eh, la diferenciación es periférico central. Siempre buscamos a 30 grados de la posición primaria, no se busca hasta el extremo, porque no estamos evaluando movimientos oculares, estamos evaluando nistagmus. Generalmente, el periférico es bifásico, porque tiene una fase lenta y una fase rápida. El central puede dar todo, el central que imita todo. El movimiento generalmente en el periférico es horizonte rotatorio, o sea, no es exactamente netamente horizontal, es un poquito horizonte rotatorio, o sea, mixto, porque los fijos más bien tienden a ser netamente eh, centrales. Miren que el central también puede ser horizonte rotatorio, horizontal, rotatorio o vertical. Estos sí ya son teóricamente centrales. Pero mire cómo imita también el horizonte rotatorio igual que el periférico. Por eso hay que tener bastante cuidado. Y la dirección generalmente en el periférico es unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, vengo con un nistagmus en la posición primaria de esto, mira este lado y aumenta más, mira al otro y disminuye menos, ¿no? Todo siempre en esa misma dirección, es unidireccional. Pero si le digo mira a la derecha, hace para acá, mira a la izquierda, hace para acá, y es bidireccional. Porque está yendo para un lado y para otro lado. O puede ser vertical, multidireccional. La multidireccionalidad ya es central. Y ya lógicamente para ver ojos cerrados, ojos abiertos, necesitamos de unos lentes de Fresnel. Yo creo que acá lo único que falta agregar es la ley de Alexander. Importante, porque la ley de Alexander es donde el nistagmus aumenta hacia donde se dirige la fase rápida. Eso a mí me permite diferenciar mucho patologías periféricas y centrales, ¿no? Por ejemplo, viene el paciente en posición primaria y tiene estos movimientos, ¿no? Mire más a este lado, aumenta más. Y le digo para el otro lado, menos. O sea, va de menos a más. Eso es típico del periférico. Va a ser bien difícil que el central te imite eso. Ya hasta eso ya no puede llegar. O sea, uno tiene que buscar algo que definitivamente no lo tenga el central. Entonces generalmente uno busca no solamente la unidireccionalidad, sino si sigue la ley de Alexander, ¿no? Si yo ya tengo eso y tengo mi test de impulso cefálico, como que ya estás un poquito tranquilo, ¿no? Bien, entonces esas son las características básicamente, ¿eh? Y ahora hablaremos de algunas patologías. Hablamos de una del vértigo posicional paroxístico benigno. El vértigo posicional paroxístico benigno, como les dije, son desprendimientos de otolitos o toconias, ¿no? Y caen o en la cresta, o en la cúpula o en el canal. De ahí que haya teorías de canalo y de cúpulo-litiasis. Entonces, miren, ¿qué cosa es cuál es la clínica? Generalmente, ¿qué cosa hay? Desplazamiento de partículas que flotan en el interior de los canales. En cambio, la cúpula se adhieren a la cresta angular. Bueno, esas son las hipótesis como les mencioné, de canalo y cúpulo-litiasis. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Con las maniobras de Dix y Hallpike, que evalúa los canales verticales, tanto los superiores como los posteriores. Y lo otro es la maniobra de Matlub. Miren cómo en la maniobra de Hallpike también lo hemos hecho. Giro la cabeza 45 grados y lo he hecho. Y veo, y si aparece o no nistagmus. Una persona normal no tiene por qué tener esto. Pero en una maniobra positiva ya me está diciendo qué canal es. Porque cuando hago esta maniobra como la que está haciendo acá en el esquema, estoy evaluando canal anterior izquierdo, derecho y posterior izquierdo. Porque le dije que la evaluación es esa. Acá estoy haciendo una maniobra de D-Hallpike a la izquierda. Por lo tanto, estoy evaluando canal anterior derecho y posterior derecho. Si en la posición, en decúbito, encontró un nistagmus geotrópico y todo, ya el canal es posterior. Y de frente me voy a mi maniobra de reposición canalicular.
Pero no solamente puede ser canales verticales, como es lo que evalúa la de IJOPA, sino la de McClure. Elevamos 30 grados la cabeza. ¿Por qué? Porque, por la anatomía, porque los canales semicirculares no están en una posición enteramente horizontal. Hay que elevar para ponerlos a los canales semicirculares en posición vertical, ¿no? Entonces, esa es la maniobra. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué características vemos en el paciente que yo le hago, lo echo a la camilla y ve el nistagmus? Estas características, así como para el nistagmus espontáneo, tenía unas características, acá para el nistagmus postural también. Hay latencia en el periférico, la duración es transitoria, es paroxística porque viene, aumenta y después disminuye. Eso se llama paroxística. Y que generalmente no va de promedio medio minuto. En cambio, en el central es no paroxístico, es en barra y permanece así casi invariablemente, ¿no? Esto, el periférico siempre es una misma posición, en cambio el central te puede dar en todas las posiciones, ¿no? Cambiante, ¿por qué? Porque en el paciente que de la posición sentada lo he echado, aparece un nistagmus de un tipo. Cuando lo siento, se invierte el nistagmus. Por eso es cambiante. Y miren, el periférico es bien armónico, por eso digo, bien armónico. Se fatiga, ¿no? Y siempre hay vértigo. En el central puede faltar todo eso. Entonces, estas características también son bien características, pero también pueden haber intermedios y grises. De ahí que definitivamente es, digamos, al final la conclusión final es, digamos, de cómo nosotros vamos encontrando las cosas en el camino. Esto es el tema de la cupulolitiasis. Mire cómo los otolitos se adhieren a la cúpula. Por eso se llama cupulolitiasis. Este es en posición sentada, en echada, mira, por eso este movimiento es lo que produce el vértigo. Ahora, ¿qué maniobra hacemos? La de Simon, esta fue descrita ya hace tiempo. Lo sentamos al paciente, lo llevamos a un lado y de ahí hacemos un giro de 360 grados, o, perdón, 180 grados, para después sentarnos, ¿no? Y de esa manera reponemos los otolitos de un lugar a otro. Esto fue escrito por Simon hace mucho tiempo, me parece el año 50, 60 más o menos. No, no, el año 80 más o menos. O sea, mire que estamos hablando no mucho tiempo. Hasta antes no se sabía nada. La verdad que no se sabía nada de esto. Eh, en cuanto, digamos, a tratamiento, ¿ah? Porque la fisiopatología, la fisiología se conocía hace un buen tiempo. Y en la canalolitiasis ya no, los otoditos no se dieron acá a la cresta, sino están en el canal. Y esa migración es lo que permite que el paciente vea que todo le gira, ¿no? Entonces, son teorías. Acá utilizamos la maniobra de Eppler, que es otra de las grandes maniobras que aparecieron aproximadamente por el año 80 también, ¿no? 90, no, 90 más o menos, ¿no? La maniobra de Eppler, en donde también vamos a tener movimientos así, porque si el término del vértigo postural es un problema mecánico, el tratamiento es mecánico. Punto. Bien, por ejemplo, entonces en el vértigo postural paroxístico benigno, dos maniobras. Maniobra de Diholpa y maniobra de McClure, que canales verticales en uno y horizontales en el otro. Podemos tener nistagmus geotrópicos o ageotrópicos. Importante, porque eso nos dice el diagnóstico. Y cuando tenemos esto, al final, podemos en algunos casos de duda hacer estas maniobras, pero al final la terapéutica está ahí. Mira, maniobra de Eppler, maniobra de Simon. En la práctica yo he ido migrando muchas veces de esto, ¿no? Porque antes aplicaba unos, algunas maniobras son incómodas, pero otras son sencillas también y con buena eficacia, ¿no? El problema es evaluar y tratar de llegar a un diagnóstico preciso, no hacer cualquier maniobra, porque si no, lo único que haces es llevar un problema de un lado simplemente a otro lado y punto. Bien, el otro tema es la neuritis vestibular. La neuritis vestibular es un problema inflamatorio. Se llamaba también neuronitis vestibular porque los virus generalmente era un problema viral. Generalmente se alojaban en el ganglio de Scarpa. Posteriormente se ha visto que también más es en el nervio y de ahí que se ha cambiado el nervio de neuronitis a neuritis. ¿Qué caracteriza esto? Que generalmente eh, la clínica
va precedida a veces por un problema de un problema respiratorio alto. Generalmente, eh, lo que puede haber una infección, puede ser herpes virus, es lo que normalmente a veces se ha encontrado. Y el tema fundamentalmente es la clínica, ¿no? Vértigo brusco intenso, es un vértigo intenso, tal, y conforme va pasando los días, esto comienza a disminuir, pero después de eso que pasa todo este periodo, deja un trastorno de equilibrio y de estabilidad que muchas veces dura 4, 6, 8 semanas, dependiendo la edad del paciente y la comorbilidad que tenga. Pero el vértigo es brusco. El vértigo posicional paroxístico también es brusco, pero generalmente duran segundos. Acá no. Esto dura días, ¿no? ¿Ves? Larga duración, días. Hay un gran cortejo, náuseas, vómitos, etcétera, ¿no? Y después de eso aparece la inestabilidad residual, ¿no? Entonces, en la exploración que encontramos, nistagmus espontáneo, mire, el Romberg, todo lo que nosotros hemos visto, y en la prueba calórica hay una hiporreflexia, ¿no? Entonces, esto es lo que normalmente sigue a la neuritis vestibular, ¿no? ¿Qué utilizamos? Sedantes vestibulares, corticoides. No existe un tratamiento, digamos, ahorita, pues, que basado en medicina, en evidencias, no hay. Pero normalmente lo que se hace es dar tratamiento con sedantes vestibulares, ¿no? Corticoides muchas veces para disminuir el proceso inflamatorio, sobre todo, y los sedantes vestibulares como el dimenhidrinato, que hasta ahora sigue teniendo vigencia, y es lo que se pone en emergencia. Y eso es lo que ustedes van a hacer cuando estén en emergencia, independientemente de esto sea periférico central, porque lo que primero queremos es estabilizar al paciente. Una vez estabilizado el paciente, hidratación, porque ha tenido náuseas, vómitos, etcétera, después de 24, 48 horas o máximo 72 horas el paciente está mejor y ya podemos pasar a vía oral, y podemos hacer los estudios pertinentes mucho más, digamos, específicos para poder determinar cuál es el, ¿no? Bien. Y lo otro es la enfermedad de Menier. Estoy tocando los puntos más importantes. La enfermedad de Menier, como describió Prosper Menier en 1861, mire, acá vemos en celeste, el sistema linfático normal, y acá mira, hay un abombamiento de esto. ¿Por qué? Porque no se sabe si hay un aumento en la producción, una disminución en la reabsorción o un bloqueo del sistema, sobre todo endolinfático. ¿Que dónde se forma el líquido endolinfático? En la estría vascular, ahí se produce. ¿Y dónde se elimina? En el saco endolinfático, ¿no? Entonces, miren acá nosotros cómo tenemos acá la cóclea, y miren, por eso es que cuando hacemos nosotros un estudio, hacemos un estudio de octavo par, llamamos, o sea, tanto de exámenes cocleares como vestibulares, ¿no? Audiometrías y todo lo que sea para investigar. ¿Por qué? Porque miren, celeste no solamente es no solamente la cóclea, sino también el vestíbulo, porque está unido por este que es el ductus reuniens, que dice acá. Esto une ambos aparatos. Lo que se forma en la estría vascular, o sea, se produce el endolinfático, viene o llega al saco endolinfático, y ahí es donde se drena y se elimina, y se mantiene un equilibrio. Pero cuando aparece un aumento en la producción o una disminución en la reabsorción, como vemos acá, ¿qué va a aparecer? Una hidropesía endolinfática por un exceso de endolinfa. Y eso es lo que, al final, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a destruir, pues, los órganos sensoriales, tanto cocleares como vestibulares, o sea, el órgano de Corti, daña el órgano de Corti, eh, daña las máculas, daña las crestas, y todo eso al final se traduce por trastornos en la audición, hipoacusia, tinnitus, plenitud aural, etcétera, y también por vértigos, que normalmente nosotros lo objetivamos con los nistagmus, que normalmente en fase aguda mucho vienen. Esta es una enfermedad crónica recurrente, ¿no? ¿Ves? Y las características son básicamente de hipoacusia, ¿no? Y de vértigo, que generalmente deben durar más de 20 minutos.
¿no? Y plenitud aural, que es esa sensación de oído tapado. Tratamiento, no vamos a entrar en mucho detalle. Hay dos grandes vertientes, ¿no? Los europeos más vetistina, al igual que los latinoamericanos y los americanos, generalmente diuréticos, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tratamiento, las medidas higiénico-dietéticas importantes porque hay restricción de sal, evitar alcohol, tabaco, café, todas esas características. Y también hay formas quirúrgicas también, como vamos a ver. Otra forma de tratamiento después del primer nivel de atención, ya sea con betistino o con diuréticos, el segundo nivel es infiltración, a veces intratimpánica, con corticoides, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir, basándose pues en una teoría autoinmune, ¿no? De mejorar este cuadro al menos por un buen tiempo, ¿no? Y también hay tratamientos destructivos como la neurectomía vestibular, que cortan el nervio, ¿no? Pero que no se hace con relativa facilidad, hay que tener mucha experiencia. O la laberintectomía que se hacía antes, ¿no? Una destrucción básicamente de todo, ¿no? Y también hay la descompresión del saco endolinfático, que tuvo un boom más o menos por los años 35, de 1935, por el que lo descubrió, el que hizo esto, al comienzo con buena respuesta, pero después estudios comparativos vieron que no era tampoco, y se usa solamente en casos en donde no hay una buena respuesta al tratamiento médico, porque en venir el tratamiento médico responde un 80-90%. O sea, queda un poco margen para otros tipos de atención. Y lo otro también es la inyección con gentamicina. O sea, de una vez bloqueamos, porque la gentamicina es un ototóxico. Y por lo tanto, la función que tiene es de una vez eliminar eso y de esa manera controlar los vértigos. Hay unos vértigos incapacitantes o, digamos, Y finalmente acá tenemos el neurinoma del acústico, que es un tumor benigno, pero por su localización generalmente no es tan benigno cuando crece, ¿no? Entonces acá nosotros hacemos más o menos, mire, los tumores cerebrales, los supratentoriales representan el 70 y los infratentoriales, o sea que están por debajo de la tilde del cerebelo, 30, y de los cuales el más frecuente, en el ángulo punto cerebroso que nos interesa, el neurinoma del acústico es el más frecuente de todos. O sea, siempre que piensen en patología de ángulo punto cerebeloso, neurinoma del acústico, que el otro nombre que tiene es schwannoma vestibular, es lo mismo. ¿Sí? Cuando tenemos un síndrome de línea media de tronco, el nistagmo patológico es el signo patognomónico casi. Cuando es de ángulo punto cerebeloso, la parálisis cócleo-vestibular unilateral, y que es lo que normalmente a veces nosotros. Y en cambio, cuando es del cerebelo, los signos cerebelosos que usted lo busca, ¿no? En el neurinoma el acústico, lo que parece desapercibido, pues hay que tener bastante cuidado, es la etapa otológica, porque en la etapa otológica hay hipoacusia, hay tinnitus, ¿no? Hay pequeño desequilibrio que el paciente no le da porque son leves, y nosotros tenemos un tumor intracanalicular como este de acá, mire, que debería hacerse ahí, digamos. Simplemente que el paciente a veces no le da importancia a sus síntomas y el médico no los busca. O sea, le dicen, tengo un zumbido, bueno, no, sí, seguramente no le dan importancia. Entonces, el diagnóstico en la etapa patológica sería lo ideal. Pero lamentablemente, la mayoría de los pacientes cuando vienen en la etapa prácticamente neurológica. Y cuando aparece eso es porque el tumor es grande. Es grande. ¿Bien? En la etapa cisternal no pasa nada porque el tumor ha crecido, mire, en relación a la anterior, pero está pues en las cisternas, que simplemente son espacios de líquido cefalorraquídeo, entonces el tumor sigue creciendo. Lógicamente la sintomatología puede ir aumentando, pero no comprime nada neurológicamente del neuroeje que nos permita dar síntomas neurales, ¿no? ¿No? Acá ha crecido, pero no comprime nada. Pero en la etapa neurológica hay compromiso del quinto, del séptimo, compromisos cerebelosos, hay cefalea. Mire, el tumor ha crecido y ya está comprimiendo, ve, mira, lo está acá inclusive luxando parte de lo que es el, el cerebelo y con
bloqueo del cuarto ventrículo, o sea, ya aparece un síndrome de hipertensión intracraneana en muchos de esos pacientes, ¿no? Y miren la velocidad, generalmente es un tumor de crecimiento bien lento, mire, 1 más o menos a 3 por año, ¿no? Y generalmente hay estudios en donde dice cuando son operados, el crecimiento se lentifica mucho más que en los no operados, ¿no? ¿Bien? Y en este caso, el tratamiento va a ser la exéresis del tumor, ya eso lo van a ver probablemente en neurocirugía, el abordaje y todo eso, en donde acá vamos a tener una conducta a veces o conservadora o definitivamente quirúrgica. Por ejemplo, eso ya es el criterio clínico. Si es un paciente de 80 años, ¿no? Y tiene todavía sintomatología, le cuentan un tumor, pero no tiene manifestaciones, ¿para qué? Hay que hacerle controles imagenológicos, ponerle su prótesis auditiva, calidad de vida. Pero si es un paciente más joven, lógicamente, a veces la conducta es diferente. O sea, va a depender mucho de estas características propias del paciente. Bien, entonces hemos tocado 4 enfermedades importantes. El BPPV, que es el vértigo posicional paroxístico benigno. La neuritis vestibular, ¿no? La enfermedad de Meniere y una patología, digamos, que tiene una connotación central a pesar de ser una patología periférica como el neurinoma acústico. Bien, agradezco su atención, creo que me he pasado de tiempo, pero bueno, si hay alguna pregunta, gustoso a poder contestar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, doctor, muchas gracias por la clase. Bueno, si no hay ninguna pregunta, bueno, agradezco la atención que han tenido. Espero que esto les sirva, digamos, en su práctica clínica, que ya están próximos ustedes prácticamente a empezar más adelante el internado. Y bueno, será hasta otro momento. Muchas gracias por su atención. Ya nos estamos viendo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor.